Y nos olvidamos de que hay una parte fundamental en la que tenemos que tener una especial atención, porque de eso depende, al final, en buena medida, la capacidad de reacción que tenga una institución, que tenemos las corporaciones locales, el alcance que tenemos para llegar a los ciudadanos y ciudadanas de esta isla. Y ese elemento fundamental para nosotros es el voluntariado, las asociaciones que colaboran permanentemente con el Cabildo de Tenerife y que colaboran permanentemente con la sociedad tinerfeña. Yo agradezco que esté aquí presente Beatriz Sicilia, responsable del programa de Tenerife Isla Solidaria, y Aida Martín, coordinadora de la Oficina de Voluntariado. Y también tenemos a José Francisco Pérez, que es técnico de voluntariado y asesor jurídico. Pues a ambos les agradezco que estén con nosotros, porque es lo que le dan sentido a este encuentro. Yo creo que, consejero, mejora una semblanza, un recorrido del trabajo realizado, que ha sido intenso, además ha sido muy diverso, y que afortunadamente se ha saldado con un resultado importante, no solo por la capacidad, digamos, de llegar a colectivos más vulnerables, sino sobre todo por el aumento muy notable de colectivos que han participado en todo este proceso. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en una rueda que es tan sensible e importante para nosotros y para nosotras. Como ha dicho el presidente, a menudo es noticia las infraestructuras importantes, ¿no? y otras cuestiones de gran calado. Pero hoy les traemos muchos detalles que se han intentado resumir y sintetizar en el poco tiempo del que disponemos, ¿no? Y antes de pasar a lo que el programa Tenerife Isla Solidaria, programa que tiene casi 23 años de antigüedad, va a ser en el 2021. Querría hacerles un poco una semblanza, como ha dicho el presidente, de lo que se ha hecho el año pasado, ¿no? El año de la pandemia, y un punto de inflexión, un año 1 en nuestra historia y en este siglo, desde luego. El programa entró en el año 20 con el objetivo de continuar apoyando, continuar fortaleciendo al tejido asociativo. Es cierto que apostamos por la formación en ese momento, apostamos por fomentar el voluntariado corporativo, pero la crisis, el COVID, la pandemia, lo cambió todo. Y lo primero que quisimos hacer ante el golpe, la primera semana en el que se desató todo, fue un diagnóstico de la situación, de cómo estaban las entidades que ya estaban inscritas en el programa y cómo les había afectado, cómo les estaba afectando la gran reclusión, que es como se está llamando ya a los primeros meses de la pandemia, la primera oleada. Y decidimos, a partir de ese diagnóstico, pues sentarnos, valorar y hablar con las entidades y preguntarles qué necesitaban y cómo podíamos nosotros contribuir a solventar o a paliar las consecuencias que ya estaba teniendo la gran reclusión en la sociedad tinerfeña. Porque es cierto que la pandemia hizo más vulnerables a los que ya lo eran, ¿no? Y nació una red. Nos dimos cuenta de que teníamos personas capacitadas, teníamos una oficina articulada, teníamos entidades inscritas y presencia en la isla. Y decidimos hacer una red de apoyo con ellos y con ellas. Y nació la red de apoyo para el COVID. Y que la forma, no solamente el propio Cabildo con el programa y las entidades, sino también las instituciones, los ayuntamientos de la isla, el Gobierno de Canarias, las empresas públicas y las empresas privadas y particulares, lo más importante. Y creamos una red de colaboración y de cooperación que dio como resultado que fuera posible, por ejemplo, el reparto de alimentos entre, en aquel momento, niños y niñas que estaban en los comedores en régimen de cuota cero, y que supuso un despliegue por toda la isla, en 192 centros educativos, de un total de 7.500 cajas en el primer reparto y otras 7.600 aproximadamente en el segundo. Es decir, más de 15.000 cajas de alimento, casi 400 toneladas de productos frescos por toda la isla, además en un plazo muy corto. El primer reparto en apenas 10 días hábiles y el segundo reparto en 20 días hábiles. Eso fue la red que surgió en las primeras semanas de la pandemia, además demostrando la respuesta rápida que tuvo este Cabildo frente a la inmediatez, ¿no? Y a lo que representó el golpe de la primera ola.
y cifras, ¿no? No solamente nos dedicamos a crear una red, que eso parece como muy etéreo, sino concretándola, ¿no? Y la red es articular a las entidades en torno a una serie de líneas y dotarlas de herramientas y de instrumentos. Aquí tenemos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, fueron 9.000 unidades de EPIs, de guantes y también de gel hidroalcohólico, entre ellos, para las entidades para hacer su labor. En un momento en el que escaseaban, presidente, en un momento en el que escaseaban y aún así, gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias, fue posible hacer llegar esas 9.000 unidades que eran para los voluntarios y las voluntarias que se estaban moviendo en aquel entonces. Más de 300 donaciones gestionadas a asociaciones y ayuntamientos de la isla, ¿no? 187 horas de formación, importante, no quisimos renunciar a eso, sino que le pisamos el acelerador, concretamos y dijimos, vamos a respaldar a los colectivos del programa ofreciéndoles una formación actualizada y de lo que necesitan. ¿Y de qué necesitaban? Elaborar proyectos. Necesitaban aprender a presentar los proyectos para las subvenciones en concurrencia competitiva. Y además adelantándonos a lo que vendría este año y el próximo, que serían el refuerzo, las subvenciones que todas las administraciones están impulsando e impulsarán en los próximos meses. Estamos preparando a los colectivos para que sepan competir con subvenciones en concurrencia para sus proyectos. Un especial crowdfunding que fue un verdadero éxito y aquí no nos quedamos cortos, también con la colaboración de los trabajadores y las trabajadoras de CEPSA, que a través del comité de empresa también contribuyeron a esa campaña y que recaudó más de 100.000 euros. Se habían hecho ya campañas de crowdfunding antes, pero esta fue por goleada la que más recaudó para las entidades y además con un objetivo claro, que era que las propias entidades aprendieran a canalizar la solidaridad del sector privado de la isla, además de la cooperación y la colaboración que ya venían recibiendo de las instituciones. Tenemos ahí los datos del reparto de alimentos, lo que llamamos nosotros Operación Cuota Cero, y que ya dimos rueda de prensa en esta casa para explicarla, pero que supuso llegar a más de 7.000 familias en un tiempo récord. Y el asesoramiento, esto a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Pero son más de 800 atenciones, asesoramientos individuales a entidades. Esto supone que las entidades no han tenido que ir no han tenido que sacrificar recursos para buscar ese asesoramiento y que el programa se los ha facilitado, que es un notable apoyo, ¿no? Cada entidad que entra en el programa entra con un acompañamiento. Cada entidad tiene detrás un enorme trabajo del equipo de Tenerife Isla Solidaria para que formalice su asociación, para que saque su proyecto adelante. Detrás de cada cifra hay muchas manos que han hecho posible que el 2020 fuera un año en el que Tenerife Isla Solidaria estuviera a la altura de las circunstancias. Bueno, aquí tienen el dato del total de crowdfunding comparando con años anteriores. Vemos que la última campaña de 2018 recaudó apenas algo más de 26.000 euros. Sin embargo, en el año 2020 superamos los 100.000 euros y fue un rotundo éxito. Y este año volveremos a lanzarla, como después explicaré. Tenemos más de 49 entidades nuevas que se incorporan a la red solidaria y ya superan las 500, ¿no? Son 49 entidades, la mayor parte, que entran con un acompañamiento, que entran con un proceso, ¿no? Un proceso que lleva mucho trabajo. Y más de 300 personas voluntarias que entran dentro de nuestra bolsa de voluntarios y voluntarias, que supera las 4.300 personas. Bien, este año destinamos más de 540.000 euros al programa Tenerife Isla Solidaria, que además añaden a los 100.000 euros que en línea de subvenciones desde el área que encabezo impulsamos, ¿no? 100.000 euros que van a ser para proyectos de voluntariado para las entidades, es decir, reforzamos al tejido asociativo de la isla, no solamente con un programa que lo dota de lo más valioso que son manos, sino que además ponemos ese acento en los proyectos de voluntariado para las entidades. Supone un incremento de 85.000 euros respecto al ejercicio anterior, aproximadamente el 16% con respecto al año anterior. Como dije antes,
100.000 euros para proyectos de voluntariado. Una subvención que vamos a poner a disposición de las entidades para que saquen adelante proyectos de fomento de la acción voluntaria en la isla de Tenerife. En comparativa con 2018, el presupuesto del programa se incrementa más de un 31%. Una clara apuesta, decidida apuesta por fomentar el voluntariado en nuestra isla y por reforzar a las asociaciones y entidades que hacen un trabajo incalculable, de valor incalculable. Y bien, llegamos a 2021, año en el que han cambiado todos los paradigmas, pero desde luego este cabildo no ha cejado el esfuerzo, no ha cejado en el intento de seguir respaldando a las entidades del voluntariado de la isla. Pero además, teniendo en cuenta el contexto, el Cabildo no se mueve solo, el Cabildo no es una entidad independiente en este mundo, sino que existe una constelación de administraciones que también nutren al tercer sector, con distintas actividades, que los nutren con distintos recursos y con recursos materiales y económicos, ¿no? Hemos tenido muy en cuenta eso. Y aquí tenemos una serie de ejes que consideramos estratégicos. Tenemos la de la información y el asesoramiento. Este año seguiremos apostando por incrementar esas horas de asesoramiento a las entidades del voluntariado que viene, acompañar a las nuevas iniciativas, las iniciativas solidarias que surgen a formalizarse, porque esto del voluntariado tiene unos requisitos y son bastante estrictos, ¿no? Y si la gente no quiere evitar problemas y quiere hacer las cosas bien, tiene que asesorarse e informarse. Y aquí viene la gran apuesta de este año, que es la digitalización de las entidades. La digitalización implica reducir esa brecha digital que sufren las entidades y las asociaciones y equipararlas al esfuerzo de modernización que estamos haciendo con las propias administraciones. Un tercer sector digitalizado, un tercer sector que entra en el siglo XXI y que hace mejor su trabajo y se coordina mejor entre sí. Hay que destacar también en la promoción del voluntariado nuestro plan de fomento de la acción voluntaria, que nace con el objetivo de paliar los efectos del COVID y que además nace con una herramienta digital como es la plataforma G Suite, que hemos trabajado en colaboración con el ITER y que pusimos en marcha ya con el segundo reparto de cuota cero, todo un éxito, y que ahora vamos a poner al servicio de las entidades que reparten alimentos, de las entidades que atienden a personas mayores y que fomentan el voluntariado entre personas mayores y con las personas mayores, y en general con todos los colectivos vulnerables, ¿no? También queremos en este apartado reseñar que vamos a poner en marcha una línea de voluntariado para reforzar el apoyo psicológico a las personas que lo necesiten, pero también a las propias entidades, porque los líderes y las lideresas comunitarias que presiden esas asociaciones, que llevan a cabo esos proyectos, sabemos que han sufrido un palo, ¿no? Con esta pandemia, han estado sometidos a unas condiciones de mucho estrés y lo necesitan. Con todo esto, la promoción del voluntariado, con el voluntariado en línea, queremos también contribuir a digitalizar a las entidades. El voluntariado en línea es el gran objetivo de este año y creemos que lo vamos a conseguir. Y promocionando el voluntariado, además con estas herramientas digitales, en sus múltiples facetas, está el voluntariado social, que es el más conocido, pero también está el ambiental, que fomentamos además en colaboración con la Oficina del Voluntariado Ambiental. También el deportivo, en colaboración con el área de deportes, el cultural, con el área respectiva, el voluntariado corporativo, es decir, las empresas que quieren asumir con sus propias plantillas proyectos de voluntariado e implicarse en las necesidades sociales que hay y sobre todo a raíz del coronavirus. Hay múltiples formas de voluntariado. A todas y en todas metemos las manos. Las acciones de formación. La formación es clave para preparar a las entidades y a las asociaciones para lo que viene. Y en este sentido, el año pasado ya reforzamos este eje, pero este año viene con más fuerza. No solo con la formación básica que llega a cada uno de los municipios, ya hemos estado en La Matanza, ya hemos estado en Santa Úrsula, en lo que supone la gestión de las asociaciones y del propio voluntariado, sino también en el aspecto más especializado. Y hablamos de que las entidades sepan cómo trabajar con una sede electrónica, sepan cómo elaborar proyectos para subvenciones, sepan cómo justificarlas,
sepan cuáles son las administraciones que pueden nutrirlas de recursos, porque la información en este siglo XXI es realmente lo que vale, ¿no? Y esa información y esa formación es lo que nosotros reforzamos con este eje. Y respecto a la atención al colectivo migrante, ahora más necesaria que nunca. El año pasado comenzamos un trabajo arduo con las entidades de migrantes de la isla, con la red de migrantes y otras asociaciones representativas de estas comunidades, que ya tenían necesidad de un apoyo puntual y que el año pasado y este año especialmente con el servicio de atención al colectivo migrante vamos a impulsar desde el programa. Y hablamos de crear red, hablamos de que las entidades que representan a los migrantes y las que agrupan a las comunidades migrantes tengan herramientas, tengan todo el músculo del programa para fortalecerse, porque son ellos los mejores, son las mejores entidades, los mejores colectivos para recibir, para formar, para incluir, para hacer inclusión social, ¿no? En este sentido, este año, como novedad, estamos en ese proceso de selección, tenemos el servicio de atención a los migrantes, que ya venimos trabajando, como he dicho, desde el año pasado. Y las infraestructuras y el equipamiento. Esto pocas veces se ve, pero el programa llega a distintas esquinas del territorio. Este año más que nunca se despliega por el territorio y queremos que pase municipio por municipio y en colaboración con los concejales y concejalas, intentar que llegue al último colectivo de la isla. Tenemos dos centros, tenemos el Centro Insular del Voluntariado que está ahora mismo en proceso de reforma, esperamos abrirlo en este año. Tenemos el Centro de Entidades del Voluntariado de Añaza, donde trabajan de forma colaborativa y tienen un espacio, buena parte de ellas, y además contamos con un servicio, una oficina, cuartel general aquí en el área metropolitana, una delegación en el norte y otra en el sur, con el personal para atender a las entidades. Entendemos que la realidad de la isla es diversa, es plural, pero ante todo debemos llegar a la última esquina y en ese esfuerzo nos cejaremos desde este área. Tenemos 11 profesionales, a los que además mando un fuerte abrazo. Aquí tenemos 3 representantes y todo mi agradecimiento por todo lo que han hecho durante el año 2020. Lo han dado todo, se han entregado, no hay horas, o sea, no se pueden anotar las horas que han trabajado, se han dado con todo el corazón para que las entidades que peor lo estaban pasando, las más pequeñas, estuvieran atendidas. Y el coronavirus no nos paró, sino que apretó el acelerón, ¿no? Apretó el acelerador de lo que queríamos hacer desde el programa, ¿no? Desde esa filosofía. Tenemos más de 500 entidades, quédense con 545 entidades del voluntariado. Es complejo porque son diversas, muy distintas entre ellas, grandes, pequeñas, pero a todas intentamos llegar y más de 4.000 personas voluntarias. Hemos hecho un intento denodado por que el sector privado confía en el programa Tenerife Isla Solidaria, para hacer sus donaciones, para tejer alianzas con las entidades, como hicimos en las pasadas Navidades, donde se cuajaron 17 acuerdos de colaboración entre entidades y empresas y entidades privadas para la campaña de Navidad, algo tan bonito como eso, ¿no? Y en esa línea y en esa senda seguimos. El nuevo Centro Insular de Entidades del Voluntariado es el ansiado Centro Insular del Voluntariado, el ansiado. A pesar de que se nos han retrasado las obras por diversas cuestiones técnicas y también por la pandemia, tenemos la esperanza de abrir el primer coworking social de las Islas Canarias y que va a suponer poner a disposición de las entidades un espacio de trabajo en red colaborativo para prestar sus servicios a sus usuarias y a sus usuarias, pero desde luego un espacio de trabajo entre ellas, porque de verdad las entidades suman, las administraciones no llegan a todo, lamentablemente no llegamos, ¿no? Y las entidades suman, pero cuando trabajan entre ellas se multiplican por 1000. Se ha demostrado con las entidades que reparten alimentos. Actualmente trabajan 25 aproximadamente, entre ellas hablándose, colaborando, tratando de no duplicarse
exprimiendo al máximo los pocos recursos que tienen y sobre todo coordinándose con los ayuntamientos, que al final son los que tienen la competencia para atender la emergencia social, pero sin lugar a dudas haciendo un trabajo maravilloso que multiplica el efecto solidario de la isla. Esa es la misión del programa Tenerife Isla Solidaria, echar una mano a las entidades, manos que ayudan, ¿no? Manos que sanan, manos que cuidan, y de hecho el símbolo, su logo es la mano, con ese espíritu y esa filosofía. No tengo nada más que añadir. Bueno, perdón, madre mía. Esto es otra de las muchas cosas que tenemos entre manos y que lanzamos ahora. Ya Beatriz me estaba mirando. Se te está olvidando algo. Ella es la mujer de los flecos. Siempre te recuerda aquello que te dejas por el camino. Gracias, Beatriz. Vamos a concretar esta filosofía de ayuda y de trabajo con las entidades, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a ellas? ¿Cómo le facilitamos a las asociaciones de la isla el contacto, la información tan valiosa en este siglo XXI? Pues vamos a votar, en el sentido de los barcos, votar una aplicación móvil que nos va a permitir la comunicación directa con esas asociaciones. Un espacio web, un espacio personal en la web que también se renueva para que tengan contacto directo con el programa con la máxima utilidad, donde podremos informarla de las subvenciones que saca esta casa, y no solo esta casa, sino otras administraciones, y donde podremos tener un contacto directo con ellas y con ellos, ¿no? Esto es un salto más en la digitalización de las entidades, en la forma de relacionarnos con la ciudadanía, además parte de la estrategia de modernización, del plan de modernización de esta casa, que es dar el salto digital como viene por esos aires de Europa que nos llegan, ¿no? Dar un paso más adelante en el apoyo de nuestras entidades, que al final hacen mucho, se las agradece poco, hacen muy poco ruido, pero que de verdad sin ella no tendríamos la isla que tenemos, una isla verdaderamente solidaria. Gracias. Bien, es complicado hablar después de Nauset con su entusiasmo desbordante, que viene a recoger, yo creo que algo importante. Primero el trabajo, digamos, de técnico, de coordinación, de apoyo, de asesoramiento realizado por el personal que tenemos la fortuna de tener trabajando con voluntariado, con el programa Tenerife Isla Solidaria. Pero lo mejor de todo es llegar a la conclusión que estos resultados no son más que un diagnóstico del estado de solidaridad de la isla de Tenerife, de la necesidad que tenemos las instituciones públicas para que pueda llegar nuestra acción. No puede hacerlo ya sin permear la gestión a través de otras entidades. Entidades que, fíjense, tienen más de 4.000 voluntarios. Es decir, más de 4.000 personas que de manera absolutamente desinteresada están trabajando por mejorar la vida de otros. Más de 500 colectivos, más de 500 asociaciones. En el último año, el año 20, se crearon 49 entidades nuevas. Es decir, ahí había un movimiento en Tenerife en sentido inverso al del destrozo que iba generando la pandemia. Mientras la pandemia aumentaba las cifras, mientras la pandemia iba generando desempleo y problemas sociales, había una respuesta que iba creciendo, que iba aumentando en forma de colectivos, que igual que trabajan con migrantes, trabajan en el reparto de alimentos, trabajan con los más vulnerables, con niños, con mayores. Hay entidades que se vinculan a servicios de emergencia, en cualquier caso volcados a ofrecerse hacia los demás. Por lo tanto, un cabildo que se precie, si tiene la más mínima consideración a la población a la que se debe, tiene que tener en cuenta, no digo siquiera estar a la altura, sino al menos intentarlo. Intentar ponerse al lado de estas asociaciones que necesitan a menudo de asesoramiento. Por eso ponía Nauset el énfasis en este asunto. El ayudarles para disponer, y en eso se está trabajando, de espacios en los que puedan tener un punto de encuentro y donde puedan hacer gestiones. Pero lo más importante de todo,
hacerles sentir que siendo cualquier asociación de esta isla, no va a tener nadie un trato de privilegio en relación a los otros. Dar igualdad de oportunidades, porque no es justo que si estás trabajando por los demás, si estás entregando tiempo personal, si estás sacrificando el tiempo para estar con tu familia, si lo estás haciendo por otras personas, encima haya clases y hay asociaciones de primera o de segunda, que hay asociaciones que reciben información y asesoramiento y otras a las que no les llega. Por eso el enorme esfuerzo que estamos intentando hacer para poder llegar a todas las asociaciones y tratarlas en un plano de igualdad. Este último apartado que comentaba el consejero, de que podamos estar al alcance de una app, tener la información, no es una app cualquiera. Es comunicarle a todos al mismo tiempo si ha salido una subvención, cómo tienen que presentarla, qué documentación necesitan, para que no haya alguien que disponga de información y otros no. Y una vez que la tengan, ponernos a su disposición para asesorarla. ¿Qué menos podemos hacer desde una institución como la nuestra que intentar ayudar a aquellos que nos están ayudando? Por lo tanto, no me quiero extender más. Los números son bastante elocuentes de cómo se han incrementado el voluntariado, se ha incrementado la participación ciudadana. Es verdad que algunos dirán, bueno, es porque hay crisis, aumenta el número de personas. Yo no creo que aumente el número de personas, estaban ahí, solo que quizás no las veíamos. Y ha sido la crisis la que nos ha permitido poder visualizarlo y saber que hay una red solidaria, un tejido y un tramado en la isla de Tenerife que el Cabildo de Tenerife está intentando en la medida de lo posible ayudar, colaborar e impulsar, y ese será el esfuerzo que hemos tenido hasta ahora y va a seguir siendo el esfuerzo que vamos a hacer en los próximos tiempos. Quizás sea un patrimonio intangible, pero si lo conseguimos, Nauset, probablemente será de los mejores legados que hayamos podido dejar durante este mandato. Si quieren hacer alguna pregunta, estaremos encantados, el consejero, de responderles, y yo también, quedamos a su disposición. Buenos días, me gustaría preguntarles un poco si hay fecha prevista para la finalización de las obras del centro insular y un poco cómo se ha traducido el repunte migratorio que hemos sufrido en la atención y el voluntariado hacia el colectivo migrante. Gracias. Bien, primera parte de la pregunta la respondo yo si quieres, no sé, de la segunda tú, como creas. Nosotros, nuestra intención es que este centro pueda estar construido este año. Digo este año porque no quiero atreverme a poner un mes u otro, pero confiamos en que prácticamente en un plazo de unos 6 meses esté casi terminado y ya esté en disposición de poderse poner en funcionamiento. En cualquier caso, para nosotros queda claro que no pasará de este año que no tengamos este centro ya disponible. Respecto a la segunda pregunta, desde el programa nos hemos puesto en contacto con las propias entidades que están inscritas y que están vinculadas al fenómeno migratorio para ponernos a disposición desde el programa con el músculo que ya tiene para lo que necesiten y precisen, ¿no? Le hemos puesto, de hecho, lanzaremos la campaña de crowdfunding como el año anterior, esperemos que con más plazas para alcanzar un mayor número de entidades y a través de las herramientas que ya tiene el programa, pues poder canalizar solidaridad y echar un cable. Buenos días, presidente, consejero. Hablamos de solidaridad, hablamos de una isla solidaria, Tenerife presume de ello. Esto es avanzar en una sociedad más justa. Fíjense, justamente en el día de hoy estamos celebrando una tertulia con 8 mujeres y una periodista, también evidentemente mujer, y donde están 2 consejeras del Cabildo Insular hablando de los avances en la sociedad, de lo que se ha hecho, pero sobre todo lo mucho que queda por hacer. El apartado de ciudadanía en cuanto a Tenerife Isla Solidaria, sin apuntarse para ser solidarios, pero la ciudadanía ha sido más solidaria y ha encajado mejor la ayuda, sobre todo en este año del COVID. Y sobre las nuevas entidades y nuevos voluntarios, ¿han venido para quedarse o una vez pase pronto esta pandemia o por tratamiento, por vacunación de la sociedad, algunos ya se retirarán? Bueno, eso último es una buena pregunta. En ocasiones las asociaciones están para quedarse. Aquí hay asociaciones
vamos, ampliamente conocidas, como la Cruz Roja, Cáritas, que también están en este grupo, y hay otras que han surgido precisamente de una situación, de un momento en el que había que buscar soluciones, y hay personas que han dado un paso adelante. Yo creo que lo importante no es tanto si una asociación continúa o no, porque a veces van evolucionando. Si somos capaces de no defraudar a aquellos que dan un paso adelante y que quieren colaborar, porque quizás hoy estén trabajando en un ámbito y dentro de un año o año y medio los veamos trabajando en otro ámbito distinto. Probablemente en función de cómo vaya evolucionando pues la pandemia y las necesidades que va generando. Por lo tanto, lo que está claro es que más allá de los cambios, de que a lo mejor puedan fusionarse alguna asociación, de que alguna permanezca y otra no, el tener este número de más de 500 entidades, yo creo que da muy buena cuenta de la salud también desde el punto de vista solidario de la isla de Tenerife, y eso probablemente sea lo más importante, ¿no? Es decir, yo cuando me daban el dato que nosotros estamos trabajando con 192 colegios a los que se les está llevando alimentos a niños de cuota cero. Además, aprovechando de hacerlo con alimentos de aquí, de Canarias, que es una modesta manera de intentar también pues colaborar con el sector primario de aquí, que buena falta que le hace. Bueno, y al final se trata de ir generando sinergias, ¿no? Y en el camino la gente va a veces cambiando, evolucionando, como evoluciona la sociedad y los problemas que tenemos. Pero no me preocuparía tanto por el número, que es un dato interesante, sino sobre todo porque lo importante es que seamos capaces de mantener esa permanencia viva de personas dispuestas a colaborar y ayudar. Al final, probablemente esta sea una señal del nivel de desarrollo de cualquier comunidad. El número de asociaciones, de colectivos y de personas que se quieren vincular con otros. Eso ocurre en las sociedades que tienen algún grado de evolución. Y me parece que es una señal, yo creo que de salud de nuestra población. Yo solo quiero añadir que esto engancha. La gente cuando prueba el voluntariado, bueno, de ahí no sale. Todos los que hemos estado vinculados me miran sonrientes porque esto engancha. Y realmente hemos visto cómo el programa se ha ido expandiendo, sobre todo hacia la zona sur. Román, tú que eres de ahí, se ha ido expandiendo a la zona sur y hay una gran ola de solidaridad que nace en el sur de Tenerife, naciendo, valga la redundancia, muchísimas entidades nuevas en ese ámbito, ¿no? Como puede ser Inclúyeme, cito una por citar una, ¿no? Y que es sonada en ese sur, ¿no? Entonces, yo creo que esto se va a incrementar. Es como dice el presidente, no es tanto la cuestión de números, sino de lo que hay detrás, ¿no? Y esa ola de solidaridad se está reflejando en iniciativas solidarias que cogen forma de asociación y que tienen una permanencia en el tiempo, ¿no? Y ahí está nuestra labor, la de fortalecer el tejido asociativo y que ese tejido no falle. Es como si fuera un tejido, como un tejido orgánico, ¿no? Tiene que llegar, da lo mismo el tamaño de la célula, ¿no? Tiene que llegar a todos por igual el riego, ¿no? El riego sanguíneo y el oxígeno para que sigan en funcionamiento. Esa es la labor. Hola, buenos días. Quería preguntar por algo que ocurrió ayer, pero que creo que tiene que ver con lo que hemos hablado esta mañana, sobre avanzar y la igualdad. Me refiero al comentario del señor Arriaga. Se ha pedido la dimisión por parte de Coalición Canaria. No sé si se plantean algo, si va a tener consecuencias o se considera un simple lapsus y va a quedar ahí. Perdón. En primer lugar, habría que preguntarle al interpelado. Yo, como estamos hablando de solidaridad, si quiere le respondo a su pregunta una vez terminada la sesión de hoy. Estaré encantado de responderle a su pregunta, pero no quiero desviar la atención del trabajo de las asociaciones que están trabajando en el voluntariado. Se lo agradezco si no le importa que le haga la declaración una vez que terminemos aquí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Muchísimas gracias a todos.